La plaga de tábanos. En esta versión que tenemos, dice que es la plaga de tábanos. En la versión de Reina Valera, dice la plaga de moscas. También aquí nos dice enjambres de tábanos. Y en la Reina Valera dice plagas de diferentes clases de moscas. Buscando en el internet, busqué cuál era la diferencia de tábanos. Dice que estas se diferencian porque cuando pican cortan la piel como si tuvieran dos cuchillas. Esa es la diferencia de las moscas y tábanos. Pero recordemos que sí eran de diferentes. Y entonces vamos a leer del 20 al 22 que dice: el Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Como sabemos, nuestro Dios siempre ha hecho distinción entre Israel y su pueblo. Y sabemos que donde estaba Israel no llegaron estas plagas. En el libro de Génesis y en este libro de Éxodo que estamos estudiando, vemos que Egipto jugó un papel importante por ser rico. Abraham e Isaac tuvieron que viajar a Egipto a causa de la hambruna que había donde vivían ellos. Más tarde llega ahí José, el hijo de Jacob, como esclavo. Dios decide usarlo para predecir el futuro de Egipto y hacerle saber al faraón que venían años de hambruna y que había que guardar lo mejor de los 7 años de abundancia para los siguientes 7 años de escasez. Ya como todo eso lo estudiamos en Génesis, yo creo que todos lo recordamos. A causa de esta hambruna, todos los demás países de Oriente no tenían que comer. Y así es como Jacob llega a Egipto con toda su descendencia. En esos tiempos, decir Egipto era sinónimo de riqueza. Y más rico era porque sabemos que el pueblo de Israel trabajaba gratuitamente para ellos como sus esclavos. En los tiempos de Jesús, Egipto fue un lugar de resguardo para José, el padre adoptivo de Jesús, María y el niño Jesús. Hoy en día, los estudios nos dicen que Israel es mucho más rico que Egipto. Dicen que es un 80% o más. Con apenas 74 años, Israel ha creado innovaciones que han revolucionado al mundo entero, como el riego por goteo o la memoria que usan la mayoría o usamos, la memoria USB y lentes para ciegos, que voy a buscarlos donde los venden. Y no nombré otros porque son muchos. Y aunque toda la vida
Ha tenido guerras, sus enemigos no han podido exterminarlo como quisieran. ¿Por qué? La respuesta la sabemos todos, ¿verdad? Porque Dios guarda a su pueblo Israel. Sigamos leyendo del 22 al 25. Dice, cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos o de moscas irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. A causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Hemos visto cómo, ya me imagino cómo estaría el país. Yo creo que todos nos imaginamos, puesto que ya había pasado las plagas de ranas y cuando el río se convirtió en sangre, entonces yo creo que estaba un país en caos. Y todos los que venimos del campo sabemos que cuando una plaga llega a nuestros lugares donde vivimos, arrasa con todo. Hoy en día en mi pueblo hay esas plagas cada año que llegan de chochos, decimos. Yo creo que muchos, no recuerdo ahorita qué otro nombre tienen, pero yo creo que todos los conocen, esos gusanitos verdes, largos, y arrasan con todo, toda hoja verde, arrasan con todo. Hay una hierba ahí que se da mucho que se llama hierba del burro. Es amargosa. Muchos la usan como para tomarla porque es medicinal, pero es amargosa y dijera uno, no, pues esa la van a dejar porque está amargosa. No, cuando llega una plaga arrasa con todo. Y entonces podemos imaginar cómo tantas plagas de moscas que llegan ahí, aparte de ser tan molestas, pues cómo terminan con todo lo que había allí. Dice, pero sabemos que no así Gosén, pues ya vemos que el Señor lo tenía bien protegido. Sigamos leyendo del 25 al 27. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Vemos cómo ahí la orden de Dios era clara y vemos cómo ya sabemos todos que pues Dios hablaba directamente con Moisés, ¿verdad? Entonces sabía pues que esa era la orden de Dios. Y Moisés ya sabía que tenía que ofrecer ovejas. Y para los egipcios era abominable. Era abominable el sacrificio de ovejas y otros animales que ellos consideraban como sagrados.
Uno de sus principales dioses era Nun, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de cordero. Ellos creían que este dios era el creador del hombre y era el responsable de mantener en su cauce al río Nilo. Por eso, sacrificar un cordero hubiera sido una ofensa. Y también sabemos que ellos tenían muchos dioses. Mencionaré solo algunos. Su dios Amón era su dios patrono. Como decimos en los pueblos todavía hoy en día, que pues lo que más son los patrones en cada pueblo. Como en mi pueblo, el patrono del pueblo es San Francisco de Asís. En otros pueblos que San José o que la Virgen del Carmen, etc. Ese era su dios patrono. Anubis, dios de la momificación. Ra, dios solar. Baster era la diosa lunar y protectora del hogar para ellos. Y vamos a leer ahorita. Ay, qué rápido. La parte, según yo había escrito mucho. Vamos a leer la parte final ya del 28 al 32. Y dice: respondió el faraón: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó todos los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de todo su pueblo. No quedó ni un solo tábano. Pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Vemos cómo el faraón, a pesar de no creer en Dios, siempre decía: rueguen a Dios por mí. Vemos cómo él sabía que había un Dios poderoso. Vemos también más adelante, cuando estudiemos el libro de Daniel, vemos también cómo el rey que los había mandado al foso de los leones, al foso de fuego, vemos también cómo ordenó que todo el pueblo creyera en el Dios de Daniel, porque era el Dios verdadero. Pero aquí vemos que era incapaz de doblegar su orgullo y reconocer que solo hay un Dios verdadero. Algo vivimos hoy en día. Deberíamos de hurgar, porque de repente también tenemos muchos dioses de mentiras. Y yo creo que yo digo, pues yo creo que en mí, no sé si en la mayoría, pero yo creo que en mí, los dioses lo que yo pienso es que los dioses que tenemos hoy son las redes sociales y el dinero. Siempre andamos trabajando demasiado, descuidando a nuestra familia, a nuestros hijos, porque siempre es el dinero, nos desvivimos por el dinero y las redes sociales. Cualquier instante que tenemos, vemos a la juventud como en la iglesia, y a veces hasta yo estoy con el teléfono, a veces quiero buscar una lectura rápido y no la encontré, pero se ve tal y como si estuviera viendo el teléfono, pero los chamacos a veces sí los vemos como aquí en pleno servicio están usando el teléfono. Entonces pienso que ese es uno de nuestros dioses que para nosotros tiene mucho valor en nuestras vidas. Y
Hace algunos años cuando yo leí estas lecturas y yo decía, el Señor era también obstinado. ¿Para qué tanta plaga? Le hubiera dado un estate quieto, como decimos en México, y punto. Pero leyendo más, nuestro Creador nos damos cuenta, bueno, siempre sabemos que nuestro Dios es perfecto, y Él nos da la respuesta en el capítulo 10 de este mismo libro, que dice, el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, yo soy quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios. Creo que aquí podemos ver que todo lo que se hacía, todo siempre fue para bien de nosotros. También nos encontramos con el libro de Oseas, que siendo Oseas siendo un profeta casi perfecto, vemos cómo lo mandó a que se casara con una mujer, digamos, no de muy buenos, ¿qué se puede decir? De muy buena fama. Ay, sí se cayó. Y eso solo era para mostrarnos cómo Israel era tan rebelde y el Señor lo perdonaba una y otra vez. Así también siempre nos dejó uno y otros ejemplos para ver cómo nos parecemos nosotros a estos personajes. Entonces, ahí dice que por eso hizo tantas plagas y todo para que nosotros recordemos siempre cómo los trató a ellos. Y yo digo, cuánta paciencia nos ha tenido por siempre el Señor. Hoy vemos muchas plagas, porque también tenemos plagas como la del cáncer, la del COVID y tantas otras que tenemos. Pero yo creo, por supuesto, también el pastor, quiero que me corrija, porque yo creo que son plagas de misericordia. Siempre Él dándonos otra oportunidad para arrepentirnos. Cuando se vino el COVID, me consta que muchas personas estuvimos más con Dios. Muchos que ni siquiera iban a la iglesia empezaron que ora por mí, les hablaba uno de Dios y ponían mucha atención. Entonces yo pienso que esas plagas en nuestra vida son buenas para reflexionar y volvernos a Dios. Y en esta lectura, en este tema que estamos estudiando, a mi ver, vemos que hasta cierto punto el faraón no era tan culpable, porque Dios es el que había endurecido su corazón. Pero desde Éxodo hasta hoy, podemos ver cómo nosotros mismos somos los responsables de endurecer nuestro corazón, porque nos hablan de Dios, escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, y la tecnología se ha desbordado, como estaba ya escrito en el capítulo 8 de Daniel. Creo que más señales, no podemos esperar más señales, porque de lo que habló Daniel en ese tiempo ya lo estamos viviendo. La tecnología se ha desbordado, para muchos para bien. Yo le doy gracias a Dios por la bendita tecnología, porque me permite aprender muchas cosas buenas, para muchos para bien, para muchos para mal. Pero creo que
que hoy en día tenemos eso para aprender y para aprender mucho de Dios, porque ahí podemos, si vamos manejando, podemos poner nuestro teléfono con prédicas, y si no tenemos tiempo de leer la Biblia, que a veces no nos da tiempo por el trabajo, los hijos, pues creo que ahí podemos poner un capítulo de la Biblia y irlo escuchando. Por lo menos trato de hacerlo. Entonces, también aquí aprendimos que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor hacía aparecer las plagas, y de igual manera las hacía desaparecer. No quedaba ni una rana viva, no quedó ni una rana viva, no quedó ni una mosca viva. Y eso nos deja ver también ya cuando viene Jesús y Dios nos da el perdón de nuestros pecados por medio de Él. Vemos que es algo muy parecido con nuestros pecados, que cuando nos arrepentimos de verdad y pedimos perdón a Dios por ellos, no solo el Señor nos perdona, sino que dice que los olvida. Es algo que no podemos todavía entender, pero si Él dice que los olvida, es porque ese pecado que ya confesamos ya quedó perdonado. Entonces, pues eso es muy bueno. Ahorita que están estos incendios en California, que son terribles, yo creo podemos orar al Señor, y por tanta catástrofe que está pasando, yo creo que podemos orar al Señor, y que aquí entendemos que si nosotros oramos con fe como Moisés, el Señor, al igual, en un abrir y cerrar de ojos, Él podrá hacer desaparecer lo malo que estamos viviendo.